Buenos días, vamos a dar inicio ahora sí al taller. El taller se llama Taller Online de Escritura Creativa. Los instructores que les van a dar este taller son la licenciada Jimena Capetillo, el licenciado Armando Alemán y la licenciada Malu Ruiz. Bienvenidos, recuerden que para participar pueden levantar la manita o también a través del chat pueden mandarnos sus preguntas o sus comentarios y acá también los podemos responder. Vamos a dar inicio y adelante, muchas gracias. Claro, vamos a comenzar con esta primera actividad en la que nos vamos a empezar a poner en contacto un poco con el arte, con nuestros sentidos, ¿no? Ya que, nuestros sentidos son los que ponen todas las bases para que podamos crear. Ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces, si leyeron nuestros mails, tendrán a la mano una hoja o un cuaderno y una pluma. Y por favor, queremos que nos ayuden a responder ahí de la forma que gusten, qué es lo que les gusta a través de los sentidos, qué les gusta oler, qué les gusta escuchar, ver, sentir, probar. Vamos a dar unos minutitos para que contesten esto. Y más adelante vamos a cambiar a qué es lo que no les gusta oler, escuchar, ver, sentir, probar. En cuanto terminen esa primera parte pueden hacer otra columna o como lo quieran dividir, pero qué es lo que no les gusta sentir, qué es lo que menos les ha gustado probar, escuchar. En cuanto terminen ambas columnas, si nos pueden poner la palomita para que sepamos que ya las terminaron. Muy bien, Jan ya terminó. Listo. María Cristina, Billy también. No te preocupes, Pili, también nos pueden avisar por el chat. Salvador también. Vania. Muy bien. Como les comentaba, es muy importante reflexionar acerca de la información que llega a nosotros mediante los sentidos, que luego vamos por la vida y ni siquiera pensamos en qué es eso que nos hace crear, ¿no? Que al final en este taller vamos a acabar creando algo, un escrito creativo, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar muy bien sobre por qué a lo mejor nos gusta, por qué no nos gusta, ¿no? Y evidentemente, pues, los gustos y disgustos de cada quien van a ser distintos, es lo más probable, ¿no? Vamos a continuar un poco, si no terminaron no hay ningún problema, lo pueden terminar después. Y vamos a seguir explicando esta parte de los dos pilares más importantes y que vamos a desarrollar en el taller de hoy,
que son la creatividad y la imaginación, ¿no? Son dos grandes pilares del arte, de la escritura creativa, que justo se nutren de toda la información que reciben nuestros sentidos a través de procesos de percepción, ¿no? Y pues lo que les decía es muy importante hacer conciencia de estos gustos, disgustos que tenemos, porque al final se van a reflejar en nuestro escrito, ¿ok? Vamos a empezar con el primero, que es creatividad, que nos vamos a ir a esta definición que nos da Sir Ken Robinson sobre creatividad. Él nos dice, Malu, a ver si ahorita me ayudas a cambiar la diapositiva. Gracias. Que la creatividad es el proceso de crear ideas originales que aportan valor, ¿no? La creatividad es muy importante decir que es un proceso, nadie se vuelve creativo de un día a otro, ¿no? Tampoco es una falta de método de, ay, no sé qué hacer y entonces improvisé esto, ¿no? La creatividad es una cualidad de la inteligencia que se puede trabajar, ¿no? Y que al poderse trabajar puede evidentemente mejorarse y enriquecernos. Ahora, esta parte de que las ideas aportan valor, justo se tiene que saber trabajar. Entonces, el día de hoy van a aprender, les vamos a dar estrategias, herramientas, conocimiento para que las ideas que ustedes creen en sus textos tengan ese valor y justo no sean improvisadas, ¿no? Y luego nos vamos a la imaginación. Si va viendo alguna duda, ya saben que pueden preguntar por chat o pueden alzar su manita. Y la imaginación es aquella que nos libera de los hábitos rutinarios y la que libera al mismo arte de sus propias limitaciones. Entonces, justo la vamos a definir durante este taller como el ejercicio de abstracción de la realidad. Y mientras más creativos seamos, mientras más trabajemos nuestros procesos de creatividad, más alcance va a tener nuestra imaginación, ¿no? Les compartimos esta quote que nos dio Max Ernst, que dice, cuando la razón duerme, cantan las sirenas, ¿no? Ahí se las dejamos para que lo reflexionen. Y entonces, pues hasta ahora recapitulando, los sentidos son muy importantes, por ahí entra toda la información que tiene como base nuestros procesos de creatividad y de imaginación, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí es que vamos a seguir a los demás. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Muy bien. Bueno, después de lo que dijo Jime de la creatividad, espero que todos hayan leído el cuento El ruido de un trueno de Ray Bradbury. Es un cuento muy interesante. Ray Bradbury es un autor que ha hecho cuentos muy interesantes como el de Crónicas Marcianas, entre otros. Hay otro que se llama El Regalo, y justo se caracteriza, o sea, una de sus características principales es que escribe de manera muy creativa. Entonces, partiendo de eso, yo quería preguntarles quién quiere participar y contar un poco de qué trata el cuento. ¿Todos leyeron? Creo que sí. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere contar un poco de qué trata el cuento? María Cristina quiere participar. Entonces, le voy a dar la palabra para que participe. Ok. Ya te escuchamos, María Cristina. ¿Qué tal? Pues bueno, habla de una persona que quiere ir a cazar y descubre que puede cazar a través del tiempo. Ajá. Lo que me gustó de bueno, es primero de qué se trata y luego digo lo que me gusta. Entonces, a través del tiempo y van hasta la prehistoria en casa de un tiranosaurio Rex, pero hay una serie de requisitos para poder viajar en la máquina del tiempo, y estos requisitos es que no se puede alterar, ni matar, ni pisar, ni nada, ningún ser vivo, porque se iba a tener impactos en la actualidad. Y justamente, pues ante la realidad, enfrentar al tiranosaurio, pues se asusta, va y pues
sí estropea y por culpa de marcar a una. Ok, muy bien. ¿Te gustó el cuento? Sí, sí me gustó, pues porque justamente la tentación del ser humano de regresar al pasado, de no morir, o de no hace una descripción muy bonita ahí de todo lo que se quiere Ok, evitar del futuro, y pues finalmente acepta uno que es mejor el presente como es. ok. ¿A alguien le gustaría agregar algo más de la lectura? Si no, no pasa nada. ¿Para participar? Ajá, que si a alguien le gustaría contribuir con algo más, que cree que haya faltado de... Janet, ya puedes hablar. Hola, buenos días. Buenos días. A mí lo que me gusta del cuento es cómo habla de las consecuencias de nuestros actos, y aunque el cuento se sitúa en que van hacia el pasado y el modificar o una acción modifica el futuro y bueno, y eso arruina el presente de los protagonistas, pues creo que también aplica incluso en nuestra realidad inmediata, aunque no viajemos a través del tiempo, el ser conscientes de que nuestros actos siempre desencadenan consecuencias a nivel micro y macro con las personas que nos rodean, incluso hacia el futuro. Nuestras decisiones de hoy van a afectar a generaciones futuras y el ser conscientes y responsables de esa situación. Muchas gracias, Janet. Fíjate que no lo había visto desde ese punto, pero me parece muy valioso. Creo que también se puede ver desde esa perspectiva. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Ok, bueno. Si no quieren comentar algo más, bueno, creo que, o sea, lo explicaron muy bien el cuento, entonces podemos pasar a la siguiente. Les vamos a hacer unas preguntas justamente sobre la parte de la escritura creativa a partir de este cuento. Lo seleccionamos justamente porque pensamos que cuenta con distintos elementos que reflejan de manera muy acertada estos elementos de creatividad. Entonces vamos a hacer una actividad. Les vamos a pedir que pasen a Mentimeter, que entren a esta liga, que es www.menti.com, y que ingresen con ese código. Vamos a dar un tiempo para que todos hayan podido ingresar. Y bueno, yo quiero empezar este diálogo un poco haciéndonos reflexionar por qué este cuento es creativo. ¿Ustedes por qué creen que es creativo? O sea, ¿qué elemento es lo que lo caracteriza como creativo? Por cómo termina, ok, muy bien, sí. Porque aborda un tema complejo, desde una perspectiva fuera de lo común, usando elementos que aparentemente no tendrían nada que ver. Tienes toda la razón. Porque es una realidad inexistente también, fantástica, que eso ahorita lo voy a retomar. Por el final otra vez, que también lo voy a retomar. Algo irreal, al menos a la tecnología de la época, muy bien. La manera en que describe las percepciones de los protagonistas, muy buena aportación. Sí, sí, eso también lo voy a comentar ahorita. Es creativo porque cruza realidad con imaginación, exacto. Narrativa profunda, coloquial, muy interesante. Ok. Ok, pues sí, todas estas son elementos que lo caracterizan como creativo, además de otros. Entonces, si quieren, lo que vamos a hacer es que los voy a explicar cada uno. Creo que se agregó otro. Por la reflexión real que hace sobre el impacto que pudiera tener afectar el pasado que altera el presente. Exacto. Eso es súper creativo, ¿no? Y porque arma una historia de cosas sin relación, ¿ok?
e imaginativa. Sí. Muy bien. Ok, ahora, ¿qué elementos creativos creen que tiene el cuento? Es decir, quizá ustedes no conocen, que se los vamos a enseñar ahorita, cuáles son algunos de los elementos creativos, pero ¿cuáles se les ocurren? O sea, qué elemento creen que podría tener? Ok, al final, en cuestión literaria, por ejemplo, o en una cuestión sorpresa, ok, ajá, eso es muy importante. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, los personajes, o por ejemplo, la estructura del cuento, el suspenso del final, ¿ok? Sí, muy bien. Manejo de tiempos, sí. Manejo de tiempos, no sé si es en el sentido de cómo se va desarrollando cada parte de la historia, que creo que sí. No entendí si matan al dinosaurio, al T-Rex, ¿no? Bueno, sí lo matan. El suspenso al final, la ficción, sorpresa, ¿ok? Descripción de la era jurásica, sí, eso es una genialidad, la forma en que lo describe Ray Bradbury. El desenlace, despierta mi imaginación y descripción de la situación. Y que tiene aventuras reales y no. Muy bien. Genial. Ok, pasemos a la siguiente. Ok, a partir de todo esto que ustedes me comentan, que es muy valioso y de hecho todo se liga con los elementos que constituyen a una escritura que se caracteriza por ser creativa. A ver, la escritura creativa hay que recordar que no es una cualidad que poseen solamente algunas personas. O sea, sí, a algunas personas se les facilita más escribir, claramente. Sin embargo, esa idea de que existen genios que nacen siendo escritores geniales o músicos geniales, claro que los hay, pero son lo mínimo, ¿no? O sea, son las muy pocas personas que existen. La realidad es que la escritura creativa es una habilidad, es una competencia y es algo que se va desarrollando con la práctica y con el error. Es como aprender a andar en bici. Esa idea de que tú llegas y naces y pases o sea, ya tienes la hoja y la escribes así toda sin equivocarte, pues es algo que no le pasa a todos. Más bien es algo que se practica y se desarrolla. En ese sentido va ligado de la mano con vencer el miedo a el bloqueo del escritor, ¿no? A la hoja en blanco, que muchos, por ejemplo, novelistas, Stephen King, por ejemplo, se quejaba mucho de eso y luego daba recomendaciones de cómo vencer el miedo a la hoja en blanco o a la hoja del escritor. Y es un poco el miedo a equivocarse y a empezar, o sea, empezar con algo. Entonces, esa es esa idea de que para escribir hay que ponerlo en práctica, empezar. Y a partir de eso, la siguiente, podemos nosotros considerar algunos elementos que nos pueden ayudar bastante para escribir de mejor manera y que sea llamativo y original. Por ejemplo, que voy a explicar cada uno, la fuente de inspiración, lo concreto, aquello que va más allá de la anécdota, el cambio, la epifanía y eliminar elementos sobrantes. Entonces, voy a explicar el de la fuente de inspiración. Si tienen alguna duda, bueno, aquí ya tengo el chat, pero estaré pendiente. La fuente de inspiración, ok. ¿A qué nos referimos con esto? Pues la fuente de inspiración es que todo escrito, aunque sea un cuento, aunque sea un ensayo, un artículo de investigación, parte de la realidad del autor, de su contexto,
puede ser de su vida diaria, puede ser de una vivencia que tuvo. Por ejemplo, en la investigación, por ejemplo, en la investigación cualitativa, el autor, pues, a pesar de que escucha a los participantes, también pone un poco de su interés por el tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fuente de inspiración tiene que provenir del autor y, de cierta manera, deja una huella, o sea, estamos dejando una huella. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque lo importante es buscar temas que sean significativos para nosotros como autores o como escritores y que uno siempre tiene que volver a la realidad. O sea, cuando escribimos, esa escritura o ese texto, de cierta manera, vuelve a nosotros, vuelve al autor. Aunque también es cierto que cuando uno escribe el texto y lo publica, lo mágico de eso es que el texto, o sea, sí es de nuestra autoría, pero ya también pasa a ser parte de la gente. Y en ese sentido es muy valioso porque entonces las personas, cuando leen el texto, lo reinterpretan con sus propias vivencias. Y entonces lo que hacemos es darle vida propia al texto. ¿Ok? Entonces, para empezar, siempre tenemos que empezar por una fuente que nos inspire, algo que nos llame la atención. Después, el siguiente, bueno, un ejemplo, para que lo vean más claro, o sea, igual con esto de Ray Bradbury. Ray Bradbury lo hace muy bien. Él, sus cuentos, él estaba muy interesado, él era una persona que le encantaba toda la parte aventurera. Por ejemplo, tiene un libro de crónicas marcianas, ¿no? Que habla de cómo viajan a Marte, que es un libro que lo súper recomiendo. O sea, a él le encanta esta parte de los viajes. Y en ese sentido, se presta muy bien, pues que a él se le ocurrió hablar de un safari, ¿no? Por eso esta parte de el anuncio en la pared parecía temblar bajo una móvil película, y entonces habla del safari. Que claro, aquí tiene tintes fantásticos, porque es regresar al tiempo, pero está tomando algo de la realidad, del safari, que era algo que a él le gustaba y que le llamaba la atención. Todo esto de aventuras y de salir a la naturaleza, etcétera. Entonces, bueno, por un lado eso. Ahora, el siguiente elemento es lo concreto. Lo concreto es que cuando escribimos, sea lo que sea, de manera creativa sobre todo, tenemos que enfocarnos en o sea, que no sea vaporoso ni etéreo. Es decir, tenemos que tener un objetivo que sea claro y además tenemos que saber quién, cómo y dónde. ¿Quién va a escribir? Más bien, ¿quién es el protagonista? ¿Cómo va a pasar la situación? ¿Y dónde va a ser? ¿No? ¿Qué va a pasar? Lo que queremos con esto es que el lector logre poder no solo leer, sino visualizar. Si ustedes se fijan, las mejores historias, cuando uno lee un libro, son aquellas que las podemos ver. No estamos leyendo tanto, sino las estamos visualizando. No sé si eso les pasa, pero a mí me ha pasado. Entonces, y eso se logra también a partir de lo concreto. El ejemplo, en Ray Bradbury, si quieres pueden pasar la siguiente porque ahí se los puse. Bueno, él lo pone en varias partes del texto, pero en esta lo hacen muy bien. La niebla que había envuelto la máquina se desvaneció, se encontraban en los viejos tiempos muy viejos, en verdad tres cazadores, está diciendo cuántos, y dos jefes de safari con sus metálicos rifles azules en las rodillas. O sea, fíjense cómo está describiendo de manera muy detallada, ¿no? O sea, no solo dijo, regresaron en la máquina y llegaron a la jungla. Y luego además dice, eso señaló el señor Travis, es la jungla de 60 millones 2055 años antes del presidente Kate, porque ya ven que al inicio habla de que gana las elecciones Kate. Entonces, Ray Bradbury lo hace muy bien, o sea, describe el cuento de manera súper concreta y detallada, y eso también le da mucha riqueza y eso
le da esa visualización que puede tener el lector por el texto. Ok, el siguiente elemento es más allá de la anécdota. ¿Qué se refiere a esto? Que pues nosotros todos tenemos como seres humanos anécdotas diarias y eso es valioso, claro que lo es, pero si yo escribo de que hoy me desperté, me bañé, hice el desayuno, pues ¿qué tan creativo puede ser eso, no? O sea, se puede quedar ahí y el lector dice, bueno, ok, ¿y qué más? Lo importante es salir de un instante, o sea, sí, la historia sale de un instante, hoy me paré, hoy hice el desayuno, pero no se puede quedar ahí. Tenemos que ir más allá. Entonces, ¿cómo ir más allá? Pues tiene que pasar algo, ¿no? O sea, tiene que haber algo que duela, o tiene que haber algo que sorprenda, o que entristezca, o que cause una reacción. Y también pensar en personajes que mutan, o sea, no solamente una persona que va, se sienta, hace esto, come, sino un personaje que está cambiando en la historia. Entonces, eso es importante considerar, que es ir más allá de una anécdota común. En el ejemplo de Ray Bradbury, que a mí me encanta es de los que más me gustan, es que él se pudo haber quedado con una historia más sencilla de hay una máquina del tiempo, regreso a la máquina, o sea, regresamos al pasado y matan al dinosaurio. Y es una anécdota y que está muy bien, o sea, está muy padre, pero algo falta, ¿no? Para que sea realmente creativo y para que se hiciera tan famoso el cuento. ¿Y qué es lo que él hace? Fíjense, él hace esto, o sea, empieza a describir cómo si si algo se modifica en el pasado, todo va a cambiar. Y la forma en que lo redacta a mí me parece excelso, ¿no? O sea, que le dice, ¿qué pasa con los zorros que necesitan esos ratones para sobrevivir? Por falta de 10 ratones muere un zorro. Por falta de 10 zorros, un león muere de hambre. Por falta de un león, especies enteras de insectos, bla, bla, bla. Al final, todo se reduce a esto. 59 millones de años más tarde, un hombre de las cavernas, uno de la única docena que hay en todo el mundo, sale a cazar un jabalí o un tigre para alimentarse. Pero usted, amigo, ha aplastado con el pie a todos los tigres de esa zona al haber pisado un ratón, ¿no? O sea, él logra darle una vuelta y decir, a ver, no solo es regresar al pasado, sino cuidado con lo que pisas, porque si pisas lo que sea o si mueves cualquier cosita, va a tener un impacto en todo lo demás. Y eso es lo que él, a lo que me refiero de que él va más allá de una anécdota, de una aventura. El siguiente elemento es el cambio, que va ligado también a esta parte del elemento anterior. Hay algo en escritura que se llama foreshadowing, que es prefiguración, y eso también lo hacen las películas, y es dar pistas, ¿no? O sea, el autor da pistas de qué va a pasar en la historia. Dos autores, por ejemplo, que lo hacen muy bien es Arthur Conan Doyle, con sus aventuras de detective. Él pone muchas pistas, ¿no? También está Agatha Christie, ella también pone muchas pistas. Sin embargo, o sea, eso está muy bien, pero justo la clave para que sea creativo es que a pesar de que dejes esas foreshadowing, tú te estás esperando que va a pasar algo. Y justo lo que quieres es que pase otra cosa, algo que va a sorprender al lector. Y eso, por ejemplo, les digo, esta Agatha Christie lo hace perfecto. Entonces, es darle esa vuelta de tuerca a la historia y poder sorprender al lector de algo que no se estaba esperando, que pueden ser muchas cosas. Entonces, eso significa mutación, pasar de la situación A a la situación B. Bueno, en el de Bradbury, que ya lo había comentado un poco María, diciendo lo del final, ¿no? O sea, sáquenme de aquí. Bueno, más bien en la parte del cambio, o sea, cuando llegan a la jungla y Eccles se pone muy nervioso porque se asusta al ver al dinosaurio y entonces
¿qué es lo que pasa? Ahí pasa un cambio. Se vuelve loco, o sea, se pone muy ansioso, corre y se sale del sendero, de este sendero que está flotando y que no puede tocar nada de la jungla. Entonces, se va a la máquina y eso hace que esté el caos, ¿no? O sea, que se salga todo de control. Entonces, esa es una forma en la que pasa un cambio en la historia. Ok. Y después sigue la epifanía. La epifanía es aquel momento de la historia que es revelador. O sea, que es justo esa parte que sorprende al lector, en donde hay una mutación, o por ejemplo que hay una fracturación de la situación o del personaje. Es la parte, digamos, a veces es el clímax de la historia, es lo que hace que algo sea realmente muy creativo. No, o sea, no solo esto, pero una historia que logra plasmar esto muy bien, lo hace muy creativo. Y se abre una grieta en la realidad de la historia. Entonces, por ejemplo, en la historia de Ray Bradbury, la siguiente, lo hace aquí, al final. Tú te esperas, o sea, el lector se espera que la epifanía es que van a regresar al presente y que todo va a ser distinto, ¿no? Y bueno, sí, eso es un poco una epifanía, pero al final eso sí como que los elementos de foreshadowing de antes más o menos te lo marcan que va a pasar eso. Pero a mí lo que me pareció que es la epifanía es la parte de la mariposa, ¿no? O sea, que cuando Ekel se da cuenta al final, Ekel sintió que caía en una silla, tanteó insensatamente el grueso barro de sus botas, y hundida en el barro brillante, verde y dorada, había una mariposa muy hermosa y muy muerta. Sí, y al final le disparan a Ekel. Bueno, lo genial es que, si María contesta eso, Travis dice que carga el rifle y que se escucha un sonido del trueno, ¿no? Jugando también con el sonido del trueno al principio, que dice que el dinosaurio T-Rex es como el sonido del trueno. Entonces, son dos esas epifanías, o sea, lo mata, pero además a mí me parece que la mariposa, ¿no? O sea, de que como nadie se esperaba que traía la mariposa ahí en la bota. De hecho, la película de la mariposa, la del efecto mariposa, el nombre sale de esta historia, ¿no? De que todo puede cambiar por un evento tan ínfimo. Ok, después, algo que yo les recomiendo totalmente, y esto no solo en la escritura creativa, incluso en textos académicos, es que siempre poden la historia, poden el texto. Eso quiere decir eliminar todo lo que no aporta al objetivo. A veces como escritores tenemos mucho la manía de escribir, o sea, porque claro que nos gusta escribir y escribimos muchas cosas. Y eso está bien, escribimos párrafos muy largos, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta que la regla de oro es menos es más. O sea, si yo puedo una oración o un párrafo convertirlo de tal forma que con menos palabras se entienda igual, eso es una regla de oro, porque no por escribir más significa que el texto sea más inteligente o que sea más creativo. Les voy a poner un ejemplo. La siguiente. Este señor se lo super recomiendo. En los recursos que les vamos a compartir viene el PDF de su libro. Él lo que dice es que uno puede reducir, por ejemplo, las oraciones de cómo escribimos. Y eso le da mucha más claridad y mucho más limpieza. Por ejemplo, cambiar. Si usted hace lo anterior, quizá podrá, tan sencillo como por lo anterior le permite. O las casas más antiguas tienen grandes cantidades de habitaciones con puertas en ellas. Por las habitaciones de las casas más antiguas tienen puertas en ellas. O de acuerdo con el método recién descrito, tal cual por según el método recién descrito.
Y la última, el cambio que ha ocurrido en las concepciones de la privacidad por el cambio en las concepciones de la privacidad. Si se fijan, no es, o sea, dicen, ay, qué exagerado, ¿no? Pero si ya tú tienes un texto muy largo y lo empiezas a editar de esta manera, de verdad te das cuenta el gran cambio que tiene del primer borrador al segundo borrador. Entonces, yo he practicado esa regla de oro y funciona mucho. Ok. Ahora, ¿qué no hay que hacer? No hay que quedarnos en la moraleja. No es que las moralejas estén mal, claro que no, o sea, al revés. Escribir un cuento o una historia o lo que sea con un fin didáctico es muy valioso, pero lo importante es justo no quedarnos solamente en, bueno, pasó esto y es para que te enseñe esto. O sea, más bien hay que buscarle algo más, ¿no? Y también hay, o sea, poner solamente reflexiones personales, pues tampoco lo hace tan... Me estoy refiriendo a los textos creativos, ¿no? También poner reflexiones personales es valioso, pero hay que buscar algo más. O sea, no solamente, bueno, yo pienso esto de esto, sino algo más. ¿Y qué debe ser ese algo más? El soporte debe ser la creatividad y de cierta manera la ficción de alguna forma. Que la ficción no significa que yo le voy a poner aditas necesariamente, pero a lo mejor la ficción puede ser en la forma en que construyo yo la metodología. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, que yo lo hice en mi clase de literatura latina, nos dejaron hacer un ensayo y el ensayo nos dijeron que podía ser creativo. Entonces, yo de un texto que tomé de Lucrecio, que es un autor romano, lo que hice fue un manifiesto de por qué el estudiante debe de ser académicamente íntegro. Y lo que hice fue justificar, o sea, lo hice como manifiesto, lo redacté como manifiesto, como el manifiesto comunista. Entonces, de esta forma uní la parte creativa con la parte, pues, de un ensayo, ¿no? A eso me refiero, no necesariamente tiene que ser que escribas un cuento de ficción. Y la otra cosa que no tienen que hacer es personajes simplones. La siguiente, que los personajes simplones, pues, son personajes muy escuetos que no te dicen realmente nada. Más bien lo importante es considerar que los personajes no son personas, son construcciones que hace el autor y que representa, y que los buenos personajes representan más que a ellos mismos. Es decir, son arquetipos. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en Los Miserables, Jean Valjean, pues es un ejemplo muy bueno porque él, digo, además de ser un personaje muy completo, es un arquetipo. Y es un arquetipo que representa la virtud. Bueno, el alcanzar la virtud, ¿no? Como él de una situación fatal y que está viviendo pues muy mal, muy bajo, y cómo llega a la virtud, ¿no? Entonces, es un arquetipo de la virtud. Y esa es la clave. Un personaje bueno es aquel que le puedes construir un arquetipo o un concepto que va más allá de solo la persona. Y acuérdense también que el personaje es el centro de la historia. La siguiente, ok. Es un buen personaje, el lector conoce su biografía. Cuando lo leemos, lo conoces. ¿Y eso qué significa? Pues que también cuenta con una psicología construida. O sea, no solamente decir que es alto y de pelo oscuro y que además es una persona malvada. Porque pues si tú dices que es una persona malvada, ok, pero pues los personajes deben de ser completos, ¿no? O sea, un personaje malvado también puede ser bueno en algunas circunstancias. ¿Cuáles son las razones de las por qué es malvado? O sea, ¿cuál es su leitmotiv? Etcétera, etcétera. Entonces, hay que construirle una psicología. Tiene un nombre propio y además se conoce cómo llegó a la situación en la que está. O sea, si yo meto a un personaje secundario en la historia de la nada, pues el lector va a decir, ¿y de dónde salió, no? Entonces tenemos que al menos poner de dónde salió, quién es,
es primo de quién, etcétera. Y lo que les decía un poco de que el autor, el escritor imprime su huella, también va aquí, o sea, lo autobiográfico de nosotros como escribimos se refleja en los personajes, pero de manera singular y con distinciones del escritor. O sea, cuando uno lea, no sé, a Pedro Páramo, por ejemplo, pues obviamente el autor el personaje principal, uno se da cuenta un poco cómo se plasma en el autor. O por ejemplo en las Poquianchis de Jorge Luis, de Ibargüengoitia, también uno se da cuenta perfecto que es de Ibargüengoitia los personajes, porque son personajes que son muy rudos, que viven cosas muy difíciles o que están en situaciones pues muy viciosas, ¿no? A eso me refiero con construir un buen personaje. La siguiente. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente actividad, no sé si alguien tiene alguna duda de los elementos creativos. Uh-huh. Ok. Pusieron que no. Ok. Bueno, entonces ahora les vamos a pedir que igual saquen una hoja o su cuaderno y una pluma. Aquí como tip, nada más para comentarles que escribir a mano favorece los procesos de creatividad, ¿no? Un poco a diferencia de que pues ahorita todos ya usamos muchísimo más la computadora. Como que justo hay que mantener esa parte de escribir como de vez en cuando a mano, ¿no? Aunque sea la lista de las compras o así. Porque al escribir, activamos todos los lóbulos de nuestro cerebro que se encargan de la parte motora, cognitiva y visual, ¿no? Entonces esto también ayuda muchísimo como para, como gimnasia cerebral para en los adultos, ¿no? Porque así ejercitamos nuestras capacidades visuales, motoras y mentales, logrando que la inteligencia se potencie. Entonces, bueno, esto como tip. Por eso les pedimos que pues saquen una hoja y vamos a pasar a la actividad. Muy bien, para esta actividad vamos a vincular un poco de dos distintas artes. A continuación les vamos a poner dos pinturas, ustedes van a elegir qué obra de arte les mueve más. Y mientras las observan, van a por favor contestar las siguientes preguntas que les recomendamos que escriban en su hojita o cuaderno. ¿Qué observas? ¿Por qué te imaginas que están o está ahí? ¿Qué pasará después? ¿Qué te hace sentir? ¿Y qué significa para ti? ¿Qué significado le das a esta obra de arte? Mientras copian estas preguntas, les platico que justo esta reflexión nos va a servir como inspiración para hacer volar su imaginación y luego hacer un escrito creativo. Estas preguntas vienen de una metodología muy bonita, muy buena, que se llama DIA, es Desarrollo de las Inteligencias a través del Arte. La crearon Melia Arenas y Claudia Madrazo. Y es justo a través de preguntas como estas que podemos hacer del arte una herramienta educativa, ¿ok? Porque aquí lo más valioso va a estar en el proceso de creación, más allá de en el resultado, como sería a lo mejor educación artística, ¿no? Entonces aquí lo importante está en qué van a reflexionar ustedes ahorita, cómo van a plasmar todo eso que sienten, para que luego, en el mejor de los casos, lo puedan replicar con sus alumnos y vincularlo con sus contenidos, ¿ok? Más adelante vamos a llegar a esa parte un poco más educativa. Pero de momento yo creo que todos ya tuvieron tiempo para copiar las preguntas. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces les vamos a dar unos minutitos para que vean estas dos obras de arte. Elijan la que más les mueva y contesten las preguntas, por favor. Vamos a dar unos 5 minutitos. Si alguno no copió la pregunta, nos puede poner en el chat. Igual se las podemos poner por el chat si quieren, ahorita se las mando. Yo se las pongo ahorita.
Gracias, Armando. A ver. Las autoras de día también se las puedo mandar por el chat. Son Melia Arenas y Claudia Madrazo. Igual esta metodología y las preguntas se las vamos a compartir como parte de los recursos en el mail que les enviaremos una vez que terminemos el taller. Entonces ahí va toda la información, pero igual se las comparto por el chat. Es muy valioso. Muchas veces también se nos olvida el poder que tiene el arte como herramienta educativa, ¿no? Ni siquiera lo contemplamos en nuestra planeación ni nada y pues podemos cambiarle la vida de los alumnos con este tipo de herramientas y hacer más significativas nuestras clases. Puse un poquito de música muy bajito. Bueno, ya les queda un minuto.
Es que la música no se escucha Se escucha muy bajita. ahí. Ahí ya. No, creo que un poco más. Pero bueno, igual ahorita para la próxima Ujú. actividad le subimos un poco más el volumen. Bien, vamos Sí. a continuar. Igual era importante hacerlo tal como las preguntas, no sé si se fijaron, iban de un nivel de pensamiento un poco más superficial a uno mucho más introspectivo, ¿no? Entonces eso también es importante. Ahora sí, vamos a manos a la obra y viene su actividad. A partir de su reflexión, de lo que los hizo sentir, la pintura que hayan seleccionado, van a escribir una historia, ¿ok? Algo tomando en cuenta dos elementos creativos que ya repasamos con Armando, ¿ok? Van a tener 15 minutos y al finalizar, quien quiera compartir su historia, bienvenido. ¿Ok? Ahorita en la siguiente diapositiva, para que no se nos angustien, ahí les ponemos los elementos para que los recuerden y los dos cuadros para que tengan ahí su inspiración. ¿Alguien tiene alguna duda de qué es lo que se tiene que hacer? Creo que no, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ahora sí, Armando, le subimos a la musiquita. Sí. Y Malu, si nos ayudas con el cronómetro para 15 minutos. Sí, listo. Bien, mucha suerte a todos, disfruten. ¿El volumen ahí está bien? Ahí se escucha muy bien.
Ok. Ya les quedan 5 minutos. Ok. Si quieren, vayan cerrando ya para que continuemos. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Y todavía les quedan 2 minutitos. Ok.
Salvador puso que ya. Yo también, María Cristina también, ok. Muy bien. Creo que vamos a pasar ya a la siguiente para que hayan terminado. Ok, ahora, pues en esta parte nos gustaría que nos compartieran, bueno, quien quisiera compartirnos su escrito, digo, no se sientan obligados, quien no quiera no pasa nada. Ok, Salvador puede empezar, muy bien. Ahorita te doy micrófono, Salvador. Ya listo. Ya te podemos escuchar, Salvador. ¿Nos escuchas? Ah, a ver. Listo, ya puedes hablar. ¿Qué pintura seleccionaste, Salvador? No. No te escuchamos. Ya tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos todavía. Mm, ¿Puedes intentar otra vez? A ver si ya te escuchamos. Pregunta cómo activarlo. Ahorita ya está activo el micrófono, pero no sé si en tu computadora tengas como algún tipo de mute o algo que no te permita hablar. Tiene su video. Sí, el video creo que sí funciona. Pero no lo escuchamos. No. ¿Tienes audífonos, Salvador? ¿Te pudieras conectar? O si ya los tienes conectados, no sé si también por eso el audio no está saliendo bien. No sé si puedas también de alguna manera desconectarlos, a ver si puedes tener acceso al micrófono o por ahí solamente tienes el micrófono. Si quieres, dame unos minutos, o bueno, voy probando tu micrófono en lo que damos la palabra a María Cristina, que también quiere participar. Ok. Ahorita checamos el tema de Salvador para ver si podemos lograr que hable. Claro que sí. Muchas gracias de todos modos, Salvador. María Cristina, ¿ya tienes acceso al micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, lo voy a leer. Rosaura se alió entristecida profundamente. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esta desolación tan profunda. La última vez fue cuando perdió a su familia en un accidente automovilístico. Subió a su auto y a toda velocidad por la carretera sin rumbo, simplemente reaccionando a este impulso. De súbito, un bache en la carretera hace que salga del camino. Ahora, de alguna manera, se encontraba en una situación crítica. Dándose cuenta del peligro en el que se expuso, sin pensar, al querer escapar de esa sensación de soledad, se incorpora, volviendo a lo lejos una granja,
se dirige hacia allá aún con energía y corre. Nuevamente un obstáculo, una piedra escondida en el pastizal, le tiende una trampa y cae. Rosaura ahora simplemente ¿Podrías hablar un poco más alto, María? Discúlpame. Es que sí, perdón. ¿Ya se escucha mejor? ya, ahora sí se escucha mejor. Perdón. Rosaura ahora simplemente se levanta la mirada y observa a lo lejos no solo la granja, sino el bello lugar que la rodea, amplio, donde respira aire puro. El viento revuelve sus cabellos y se siente liberada de la opresión en el pecho. Una sensación de calma la embarga y ahora con la determinación de levantarse y dirigirse a la granja con la esperanza de encontrar ayuda para regresar a casa. Y en este regreso a casa, también a sí misma. Muchas gracias, María. Está padre, me gusta. A ver, a mí me gustaría preguntarle a los demás, quien quisiera participar, o a ti mismo, María, ¿qué elementos encuentras de creatividad en este texto que escribiste? Aquí, pues de un hecho concreto, que es la sensación de desesperación de las personas en general y las reacciones que tienen a la mano. Esta otra cosa de no sé si me quedé en la moraleja, ¿verdad? O sea que estoy reflexionando. Ajá. Pero la otra es, a ver, eso le voy a ver los elementos, porque no. Bueno, Por ejemplo, el personaje de alguna forma era un estado mental vulnerable. El recuerdo de la pues después de como era vivirla de dos maneras distintas. otra vez no te escucho, María, si te puedes pegar. Ajá. Y de dos formas, ya sea en el auto y luego ella misma, pues como darse cuenta que pues la gente tendemos a repetir situaciones, Sí. como para romper ese patrón. Entonces hay una persona, en cuanto al personaje, en una situación de vulnerabilidad. En cuanto a la parte de la sorpresa, pues el final, en cuanto a que no era solo el hecho de resolver un problema automovilístico, Ajá. de volver a sí misma y no escapar, porque de todas formas pues no escapaba, ¿no? De nada. Bueno, creo que eso es. Bueno, hasta ahorita esto es lo que podría decirte. Bueno, pero a mí me parece muy bueno porque lo que logra tu historia, o bueno, el pedazo, porque claro que la puedes ir continuando, es que sí plantea una continuidad, que va a pasar algo, ¿no? Que pues al llegar a la casa, a mí yo estaba pensando, digo, en mi mente algo rebuscada de películas en la de Psicosis, que se me figuraba la casa de Psicosis, o que algo iba a pasar en la casa cuando llegara. Pero a lo que voy es que creo que funciona bastante bien porque me estás creando una historia en la que va a pasar algo y en la que sí se puede construir el personaje de esta mujer de manera muy completa. Entonces yo lo que te animo es que la continúes y termines la historia. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere? Salvador. Carlos quiere participar. Salvador va ahorita a regresar, entonces le voy a dar la palabra a Carlos. Ya te escuchamos, Carlos. ¿Nos escuchas?
No sé si tienen el mismo problema. Quizá. Probablemente. A ver, ya creo que aquí puso el micrófono. ¿Se escucha, Carlos? No, ¿verdad? No. No. A ver, no se preocupen. Ahorita vemos cómo resolvemos. Vamos a la siguiente persona que quiere participar también, que es José Luis Aguilar. Vamos a ver si José Luis sí tiene el micrófono activado. José Luis. Hola, José Luis. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Igualmente. Gracias por la invitación. Bueno, me voy a referir a la pintura también de la muchacha. Y bueno, pues aquí lo voy a leer con mi mala letra. Y empieza así. Claudia, hija única, campirana, está aburrida, cansada de vivir cada día lo mismo. Trabajo sin descanso en la finca de sus padres. Constantemente les ha reprochado su cansancio de esta vida, que para ella es un suplicio, lleno de oscuridad. En uno de sus viajes a la ciudad, conoce a Alberto, joven apuesto, agradable y muy simpático, de quien ella quedó enamorada. Una tarde, casi al anochecer, Claudia insiste a sus padres que la lleven a la ciudad, claro, para cambiar su triste y solitaria vida por unos momentos con Alberto. Sus padres, por cierto, ya muy avanzados en edad, le niegan su petición. También están cansados de su arduo trabajo cotidiano. En un arranque de desesperación, Claudia, muy molesta, sale de su casa corriendo y reclamando a sus padres. A poco de haber salido, cae al suelo llorando. Llena de angustia y zozobra, voltea a ver la casa que siempre ha habitado. Medita y se pregunta al llegar a la encrucijada de su vida, si volverá o se irá para siempre. Fin. Ay, qué padre, a mí me gustó mucho. Gracias. Sí, ¿Qué elementos creativos crees que usaste? Bueno, yo pienso que la parte psicológica de los personajes, ¿no? De que, pues hay un joven Alberto que aunque no lo vemos, sabemos que existe y que es el anhelo que Claudia tiene para poder salir de su vida, es el escape. Y bueno, también es muy natural porque pues el enamoramiento de una joven puede ser así. ¿Qué elementos más a fondo pudiéramos decir? Pues esa epifanía al final, ¿no? En la que dices, bueno, ¿tiene o no razón ella en huir de su casa? ¿Quiere vivir una vida que se merece, sí o no? ¿Va a abandonar a sus padres? ¿Es malagradecida? ¿Es justo lo que ella está haciendo para ella? Sí. ¿Injusto para sus padres? No sabemos. Entonces, creo que lo que pretendí demostrar aquí es pues algo que es el valor principal de los humanos, la libertad de decidir sobre nuestras vidas, pero también en estos momentos cuando la solidaridad y la unión son básicos, son esenciales. Entonces, pues creo que a lo mejor reflejé un poco de cómo está la situación ahora y cómo queremos estar en libertad, salir, y probablemente lo hice de manera inconsciente. y Claro. fíjate, Perdón, tú, Armando. no, tú, Jimé, ¿quieres bueno, No, justo iba a recalcar nada más como ahí igual tu fuente de inspiración, a pesar de que tenías esa pintura, ¿no? Justo como dices que es súper valioso esto, José Luis, de cómo la situación actual que a todos nos tiene con unos niveles de ansiedad un poco elevados, ¿no? Y todo esto la reflejaste ahí inconscientemente. Pero justo eso ya te hizo crecer un poquito más. Entonces es lo valioso de usar esta herramienta de la escritura. Sí, mi último comentario creo que también fue una catarsis, ¿no? Entonces, en fin, nada más. Gracias. también algo que hiciste muy bien fue que construiste al personaje con lo que les comentaba de que fuera más allá de un personaje así muy básico, sino un constructo
un arquetipo, porque tú mismo lo dijiste, de la libertad. Entonces ella está representando eso, ¿no? Y eso es justo lo que hacen los buenos personajes. Gracias. Gracias por compartirnos. Vamos a hacer prueba otra vez con Salvador, a ver si se escucha el micrófono. Ujú. No sé, Salvador, si puedas intentar hablar otra vez. Aunque parece que por alguna razón no se sigue sin escuchar. Igual Carlos tampoco, ¿verdad? Se puede escuchar. No, los dos tienen acceso al micrófono, pero no los escuchamos. Bueno, pero de cualquier forma, sí es importante nada más que le tomen foto a su escrito para que todos los leemos. Entonces, también para que no sientan que solo trabajan para ustedes. Sí, no. Y bueno, ya en este caso que no pudieron ahorita participar, nada más revisar porque, bueno, por lo menos en la plataforma no tengo ninguna restricción para que se puedan escuchar ustedes. A veces puede ser que revisen nada más en el menú de arriba, en la ventanita que les sale en audio, si tienen algún problema con el audio, pero normalmente no debe haber ningún problema. Y si no, del lado derecho hay una opción que dice opciones y pueden hacer una prueba de audio. Y abajito dice Integrated Voice Conference, que es como conferencia integrada de voz. Y si no es tan integrada el audio, entonces ahí les va a decir Join Conference o unirse a la conferencia. Eso significa que van a poderse unir a través del audio. Entonces probablemente pueda haber algún error ahí en donde no estén unidos con el audio y por eso les sale así. Esa es una forma en la que se puede también checar y si no, pues con una prueba de audio para ver si funciona su micrófono y su audífono. Y los textos que nos manden, claro, los vamos a leer y les damos retroalimentación y comentarios. Encantados. Sí, lo pueden enviar, por supuesto. De hecho, esa es la idea un poco, porque es parte de su evidencia. evidencia también para la constancia. Ujú. Entonces, ya dicen que se lo pueden enviar en este momento. Sí, bueno, les vamos a mandar un correo con toda la información para que a través de ese correo ustedes lo puedan enviar. Responden a ese correo y ya con eso, sin ningún problema, lo pueden enviar. No se preocupen, nosotros vamos a mandarles un correo con toda la información. Igual con la grabación de la sesión, para que si quieren repasar lo que vimos, ¿no? Volver a escucharlo, con mucho gusto lo puedan hacer y bueno, también con más tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado no se preocupen para tener esa información. Ujú. Muy bien. Entonces, pues pasemos al siguiente. A ver, Carlos quiere con la manita, a ver si ya se puede. No sé si Ojalá puede. que sí. Es que lo vemos y todo muy bien, pero nomás no está el audio. Nunca nos había pasado este tipo de cosas con los participantes y menos dos al mismo tiempo que querían participar. Igual escribir por el chat si quieren decir algo como más concreto. Digo, entiendo que no pueden escribir toda su historia o todo su cuento ahí, pero Sí, pero a lo mejor podrían compartirnos el ejemplo más significativo de cómo pusieron en práctica algún elemento, así como lo hizo Armando previamente, que iba poniendo ejemplos de la lectura de Ray Bradbury. Nos podrían compartir eso y en cuanto nos lo manden, abrimos un ratito para comentarlo si gustan. Sí, perfecto, para que de alguna forma podamos tenerlos, porque de alguna manera yo no tengo más control sobre sus micrófonos, entonces a ver si les da tiempo de revisar un poco más esa parte técnica, si no lo checamos. Ujú. Claro, sí, muchas gracias Arturo. Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿podemos seguir con la siguiente parte? Y aquí les vamos a explicar un poco el contexto del que parten estas obras de arte, que igual es un tip con sus alumnos si en algún momento planean hacerlo. Lo recomendable es que hasta después de que hagan la actividad les expliquen sobre lo que hablan y de qué son, para no condicionarlos. Bueno, justo la primera obra es de Andrew Wyeth de 1948. Esta obra está en el MoMA en Nueva York, ¿no? Y se llama Christina's World. Él se inspiró porque él, bueno,
donde lo que podemos ver, como campo, ¿no? Él vivía ahí, ¿no? Y entonces él se asomaba por la ventana y veía a su vecina, eso es, bueno, lo que dicen en donde se inspiró, que era su vecina Cristina, que le dio poliomielitis. Entonces ella hacía como se transportaba y caminaba como por el campo, como un poco arrastrándose para llegar a su casa. Entonces como que se inspiró al verla y pues decidió hacer esta pintura. Y por otra parte tenemos la fiesta de campo o la Partie de Campagne de Maurice de Blamling. Y este fue un artista francés quien se inspiró mucho en Van Gogh y en Cézanne, y junto con Henri Matisse crearon el movimiento fauvista, que vinieron justo después de Van Gogh y lo pueden notar ahí en las pinceladas, ya vieron que son un poco bruscas. Viene de fauvista, fauvismo, viene de animal, ¿no? Entonces decían eran como los bestias en cuanto a la pintura. Y pues justo esta es una representación un poco más alegre, vean los tonos, están en un bosque. La verdad es que no se sabe tanto de esta pieza, lo único que se sabe es que fue de sus primeras, pero es de las más representativas porque representa muy bien el movimiento fauvista. Para compartirles de dónde vienen un poco. Muy bien. Bueno, y ahora regresando a la escritura creativa, ¿por qué es importante, o sea, ahora sí llevándolo al terreno de los estudiantes, que es lo que nos compete, ¿por qué es importante que los acerquemos? Pues supongo que muchas cosas ya las saben, pero no cabe más enfatizar que la lectura y la escritura es una puerta a la cultura y al final abre esa posibilidad del alumno de tener una experiencia estética. Y en ese sentido, por ejemplo, en pedagogía hay toda una disciplina de educación estética y de cómo la educación estética se puede, o sea, es una herramienta muy eficaz para comprometer al alumno con el aprendizaje. Y además el que lee y el que escribe y habla bien, pues aumenta su vocabulario, mejora su redacción y su ortografía, conduce al autoconocimiento y al enriquecimiento. Hay algo en la literatura de integridad académica que se llama construcción del autor, authorship construction. Y de lo que habla es que para que logres que el alumno realmente se comprometa con la escritura, porque luego les da flojera escribir ensayos o lo que sea, es que tú hagas, o sea, logres transmitirle que él es un autor o que puede ser un autor y que su texto tiene valor y que lo puede publicar, que lo puede compartir en un blog, que alguien más lo va a leer. Entonces, esa es la clave, ¿no? O sea, ayudarlo a entender que puede construirse como autor, o sea, no tiene que ser un novelista, pero pues puede escribir tan sencillo como cosas en Twitter y ya está siendo un autor de su contenido. Y de esa forma él se autoconoce y se enriquece. Y también, pues, obviamente esto nos aparta de la monotonía al proponer realidades distintas, ¿no? Justo la creatividad. Y de pensar de maneras distintas que al final eso también justo promueve el desarrollo de procesos de pensamiento superior, ¿no? Como pensamiento reflexivo, crítico, etcétera. Y bueno, justo igual retomando esta parte, pensar en la escritura como un recurso didáctico, ¿no? Esta parte de igual introducir el arte con nuestros alumnos, al final nos lleva a una educación integral, ¿no? Porque desarrollamos mucho esa parte cognitiva, afectiva y también social, ¿no? Como mencionaba un poco, también el escribir, igual escribir a mano, pero no solo eso, ¿no? Nos desarrolla, pues activa todos los lóbulos del cerebro, ¿no? Esta parte motora, esta parte cognitiva, ¿no? También nos lleva un poco a este desarrollo del lenguaje, que pues al final de cuentas, pues la lengua tiene como pues toda una historia, ¿no? Y nos conecta como con la cultura y como pues con todo lo que somos, ¿no?
al final nos comunicamos también para eso, para el trascender y para el dejar pues nuestra huella, y así es como también empezaban las historias, ¿no? A transmitir como las historias más importantes de los pueblos y ver qué es lo que estaba pasando alrededor. También es como esa parte un poco de mantener como nuestra cultura. También aprendes a expresar mejor tus ideas, ¿no? También a plasmarlas en papel. Nos promueve ese orden, ¿no? Y tomar conciencia de ellas, reconocer y también valorar nuestra forma de pensar. Nos ayuda a desarrollar el pensamiento analítico y el pensamiento reflexivo profundo, ¿no? Estas habilidades de pensamiento que pues también son muy importantes desarrollar en nuestros alumnos, que pues tal vez se pierden a veces, ¿no? Como con solo en realizar actividades como muy concretas y no invitarlos tanto en esa parte de la reflexión. Entonces también en la parte afectiva pues también te desarrolla esa confianza en uno mismo, ¿no? Te das cuenta, no sé si ahorita les pasó, pero al escribir, ¿no? Como que te da gusto el que tal vez a veces no sabes qué escribir o sí sientes como ese pánico de la hoja vacía, ¿no? Pero también te da como esa satisfacción cuando te das cuenta de que estás expresando tus ideas, ¿no? Que estás transmitiendo algo y que pues te está saliendo algo puede a veces que sea mejor que otras veces, ¿no? Pero que al final estás plasmando algo, ¿no? También este contacto con el arte nos permite identificarnos con nuestras emociones, ¿no? Te relaja muchísimo, eso se ha visto, ¿no? Que activa como esta parte de nuestro cerebro en el que nos podemos tranquilizar, ¿no? Ahorita justo como lo comentábamos, puede ser un muy buen ejercicio en estos momentos que vivimos un poco de incertidumbre, el pararnos a pensar qué es lo que está pasando en nuestro día y también poder escribir y justo pues aplicar también puede ser como la catarsis, ¿no? Con esta parte de la escritura creativa en reflexionar nuestro día. También les puede servir muchísimo con sus alumnos, ¿no? Que no saben qué está pasando cada uno en esta situación o cómo se siente, los pueden invitar a esto, a escribir y reflexionar un poco, ¿no? También en la parte social, ahorita como para compartir, cuando nos comparten sus trabajos, ¿no? El texto, también pues se desarrolla esta parte de la tolerancia, ¿no? El comprender al otro, por qué lo escribe, ¿no? Qué es lo que está sintiendo en ese momento. Respetar las ideas y también promover esa escucha activa, detenerte un momento en salir un poco de ti y poder tener esa empatía con el otro. Respetar la toma de turno y pues esa tolerancia a la frustración también, ¿no? El que tal vez justo, ¿no? No te puede salir, puede que no te salga excelente a la primera, pero también como decía Jimé, es valorar mucho ese proceso que puede ser más valioso en esta parte mucho de la educación estética, ¿no? Valoras más qué es lo que desarrollas, las habilidades que potencias al escribir, al leer, ¿no? También, ¿no? En reflexionar sobre tantos autores increíbles que hay, ¿no? Es valorar este proceso más que enfocarnos tanto como en ese resultado. Y entonces ahorita también yo les quiero dar como algunos tips o ejemplos que pueden utilizar la escritura creativa como un recurso didáctico en sus clases, ¿no? Una forma puede ser ligar tus contenidos con arte, ¿no? O también pedirle a tus alumnos que lo hagan y después pueden escribir creativamente sobre cómo se relacionan. Por ejemplo, un profesor aquí me contaba que había realizado una actividad en la que era de derecho, si mal no recuerdo, y entonces les había mandado una lectura, o sea, que era sobre la modernidad y tenían que relacionarlo con algunos otros conceptos de la ley y tenían que representarlo de alguna forma creativa. Aquí justo ustedes pueden decir que, o ya sea si con arte o con un escrito o con cine, que pues también es arte, ¿no? Todas las artes que tenemos. Y entonces lo que hicieron justo fue como el Museo de la Modernidad, en donde relacionaban los conceptos con algún punto de la ley, ¿no? Ponían alguna obra que creían que lo podía representar y pues también lo explicaban. Y creo que esto es como muy interesante y muy valioso, porque al final como que justo sales un poco de la caja de hacer como nada más las típicas actividades o resúmenes de los conceptos de la ley o de los escritos, y pues va muchísimo más allá, ¿no?
También les puedes pedir esa parte de que ellos escriban, ¿no? Como la justificación de por qué eligieron esas obras, y pues también lo expliquen. Esto también les puede funcionar un poco ahorita que estamos viviendo en esta situación de que no sabemos a veces cómo evaluar, ¿no? Se puede ligar muy bien en la parte de la evaluación, donde es hacer una evaluación muchísimo más auténtica, en donde no nada más sea como un examen en línea y tengas como ese miedo de que puedan llegar a copiar, sino que los invitas como más a esa parte de la reflexión, en donde ellos pueden escribir creativamente algo y pues ligar los contenidos de la clase con ese tema y o con la lectura, con el arte. Otra cosa que se me ocurre, que también, porque puede ser padre, muchas veces pensamos que los cuentos, ¿no? Como, o sea, escuchamos cuentos y pensamos como algo infantil. Pero vemos que existen muchísimos cuentos o justo libros también, libros cortos o otros no tanto, que se pueden ligar muy bien con los temas de la clase. Entonces, una idea padre también como de examen o de trabajo a lo largo de las clases es poder dejarles algún libro y que relacionen este libro como con los contenidos que han visto o con los cuentos, ¿no? O sea, no sé, hay muchísimos con temas de justicia, con, no sé, como el que leímos ahorita, también se puede sacar muchísimo provecho a todos los autores que ya existen, ¿no? Entonces, pues también es esa parte como de nosotros como profesores desarrollar esta creatividad, ¿no? Dejarles como esos retos a nuestros estudiantes e invitarlos a esta parte de la reflexión y pues que pues puede ser como algo muy valioso, ¿no? También a veces pensamos que, o bueno, también lo vivimos muchísimo más como en primaria o secundaria o en nuestras clases en prepa de redacción o de literatura, que tal vez ahorita en universidad ya no lo retomamos tanto. Tal vez también es valioso el poder tener clases en donde podamos retomar esta parte de nuestra escritura. Pero bueno, algo importante para esto en tu clase es justo también no olvidar los elementos de la escritura creativa, igual hasta les puedes recomendar a tus alumnos, te los puedes compartir, ¿no? También diagnosticar, dar seguimiento y evaluar este proceso de aprendizaje, ¿no? Sí, también, pues sí, no solo dejarlo en que lo relacione nada más con el arte, sino aterrizarlo también con el tema, ¿no? O sea, sí ver que también lo comprendieron, cómo se sienten con ese tema y pues qué les motiva y qué les presenta un obstáculo. Creo que estas 4 preguntas también son muy buenas para poder aterrizarlo como en este tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, Malú, perdón, agregando a lo que dice de el ejemplo de Ray Bradbury, si lo vuelven a leer, hay un apartado en el que explica que pisar la mariposa o sea, modificar el pasado, cualquier cosita puede cambiar totalmente, pero empieza a hablar de la tesis, o sea, él dice, es que eso es una tesis, es una hipótesis. Entonces, tan sencillo como en una clase, digo, no sé si alguien de aquí de investigación o algo parecido, pero en una clase básica de investigación para presentarle a los alumnos qué es una tesis, pues uno puede usar ese ejemplo, ¿no? Y es muy claro porque ahí está explicando que es un supuesto. Se me ocurre ese ejemplo. Sí, justo. Muy bien. Y pues por último queremos compartirles algunos recursos para desarrollar la escritura creativa, que también se los vamos a compartir. Aquí pusimos solo algunos, por ejemplo, uno que habla sobre aplicación. Este está muy bueno porque es de escritura creativa y habla de cómo aplicar, o sea, técnicas para aplicarlo, entonces distintas metodologías. Otro que es sobre qué es una buena escritura, también una rúbrica sobre una guía para una escritura que sea persuasiva. Otro que es claves para escribir correctamente. Este quinto se los súper recomiendo, se llama Demoliendo Papers, la trastienda de las publicaciones científicas. Y digo, es de papers, pero justo es muy creativo porque es un libro que es un compendio de artículos científicos, pero son artículos muy creativos y se publicaron, pero son artículos de cosas que parecerían ilógicas o banales, o por ejemplo un artículo me parece que se llama algo así como
cómo preparar un pan con mermelada, el proceso para preparar el pan con mermelada, pero es un artículo científico en el sentido de que tiene rigor, tiene una metodología, tiene una revisión de literatura. Entonces, por ejemplo, esa es otra forma muy creativa de acercar a los alumnos a la parte académica, ¿no? A la parte de escritura académica. Y bueno, otros como el cómo escribir un artículo en 12 semanas y Patterns for College Writing, que se los vamos a compartir. Jenny, por último, aparte de su escrito, les vamos a pedir esta rutina de pensamiento. Quienes ya han tomado talleres con nosotros están familiarizados con esta metodología, saben que generalmente así siempre cerramos, en donde les vamos a pedir que ya que terminen su escrito, evidentemente aquí un paréntesis, ponerle un límite de tiempo de 15 minutos a un proceso creativo es un poco limitante, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes considera que no lo terminó, que quisiera trabajarlo un poco más, pueden hacerlo y nos lo mandan después. Pero en cuanto terminen, es muy importante que por favor nos ayuden con esta reflexión que va a favorecer a sus procesos de metacognición. ¿Ok? Entonces, nos van a contestar igual la mano, igual les vamos a mandar todo esto por mail, no se nos apuren. ¿Cómo me siento con lo que aprendí en el taller? ¿Cómo me sentí al escribir? Por eso es tan importante que lo hagan cuando terminen de escribir. ¿Cómo puedo incluir la escritura creativa en mi clase? ¿Y qué preguntas me quedan sobre la escritura creativa? ¿Ok? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, gracias. Esa era justo la que quería. Entonces, nada más para resumir, lo que esperamos de ustedes es que nos manden una foto que sea de la mejor calidad posible. Busquen tomarla para que nosotros podamos leer su texto súper bien y la rutina de pensamiento. Bueno, nos encantaría que fuera a mano para justo favorecer estos procesos de creatividad. Si alguien gusta hacer la computadora, contestarnos en el mail, pues está bien también, pero a lo mejor es que sea a mano. ¿Ok? Y ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nos encantaría escuchar sus preguntas, dudas, comentarios. Nos compartió la primera parte de su escrito, digo, es una oración, pero que así empezaba, ¿no? Dice, era tanta la alegría, el amor, la pasión de Ana y Camilo. Mira. Ok. No, ya no tuvimos tiempo para que pudieran comentarnos más. Y sí, Salvador, puedes enviar texto en Word, ya que si es más fácil para ti está bien. Digo, si ya en principio ya lo hiciste a mano, ya no creo que haya tanto problema que nada más lo pases a Word para que lo podamos leer sin problema. Entonces, no hay ningún problema. Pueden regresar a las preguntas de rutina, nada más para que las tengan. De cualquier forma, vamos a compartirles esto para que las puedan revisar posteriormente. También les agradecemos si esto lo pueden entregar a no más allá de una semana para que en principio pues no tengan este pendiente, y por otro lado también para que podamos nosotros evaluar y de alguna manera sea más rápido la entrega de constancias. También vamos a mandarles un correo de cómo pueden descargar su constancia en el sitio web, del CIE. Sí, igual Claudia, como les comentaba, el tiempo para el entregable, les sugerimos que no pase de una semana, sobre todo porque ahorita están más frescos con el tema y es más fácil de que lo entreguen. Si lo empiezan a posponer, puede llegar un momento en el que ya no lo entreguen, y por eso nos importa que sí lo hagan tan rápido como puedan, ¿no? Tampoco es que haya una fecha límite y si no ya no se cuente, sino que más bien lo que queremos es que lo entreguen en cuanto lo puedan entregar. No sé si hay alguna otra pregunta. Javier nos pregunta, tomando estos recursos, ¿cómo creen que se pueda compaginar con la clase de ayer para preparar mi texto de stand-up? Ya, lo que pasa es que la sesión de ayer fue una sesión de storytelling que lo dio Jaime Flores. Entonces, pues sí, se complementan muy bien estas dos sesiones porque tienen mucho que ver con la idea de crear las historias, los personajes, la creatividad. Entonces,
creo que es una buena pregunta que te puedes hacer a ti mismo, Javier. O sea, es decir, la pregunta igual te la puedes responder de alguna manera, ¿no? Tal vez encontrando elementos que veas similares en la sesión anterior de Jaime con esta, sobre todo tal vez en la creación de personajes o en la forma de crear las historias, las partes de una historia, y de alguna manera implementar recursos de una y de otra manera, de uno y otro taller para que los puedas crear. Claro que lo puedes utilizar también como parte de tu acceso, ¿no? Sí, la grabación de ayer se les va a mandar. Probablemente Jaime todavía no se las ha mandado, pero no se preocupen, esa les va a llegar. Le voy a comentar de todos modos para ver si nos las puede mandar lo antes posible, porque apenas estamos mandando los correos de cierre de talleres. Entonces no se preocupen. No sé si también Armando o querías comentar algo con esta pregunta de Javier. Pues yo lo que haría sería ligar, por ejemplo, la parte del viaje del héroe, que es un recurso excelente, pero escribiendo algo, y entonces ya en la clase transformar una actividad que fuera totalmente basada en el viaje del héroe con el escrito, aplicándosela a los alumnos. No sé, ya sé que suena un poco vago, quizá lo que puedes hacer es aterrizar la idea y que nos las mandes, y yo con mucho gusto te puedo dar más ideas y retroalimentación. Perfecto, muchas gracias, Armando. Muy bien. Si alguien más tiene alguna otra duda sobre el entregable, sobre el tema. María dice que inició la historia en un cuaderno, pero... Sí, igual, digo, lo pueden pasar a limpio, es decir, incluso si lo quieren ilustrar más o no sé, como quieran hacerlo, creo que es parte del proceso. Lo importante que les comentaba tanto Jimena como Malú también era la idea de poder escribirlo a mano, porque ayuda a este proceso mental. Entonces, entendemos que tal vez las letras pueden ser a veces complicadas de entender de todo el mundo, entonces no pasa nada si después lo quieren pasar a limpio. Yo creo que es un proceso también muy bueno, un segundo como borrador o una segunda revisión, porque a veces salen otras ideas, ¿no? Puedes mandar ambas, por supuesto, sí. Sí, toda su participación se cuenta. Muchas gracias. Pues entonces no se quieran pasar a la última slide con los datos. Bueno, ahí están nuestros correos, entonces nosotros nos ponemos a su disposición para todo lo que necesiten. Tienen dudas, si nos quieren preguntar más cosas, de recursos. Yo, por ejemplo, tengo muchos recursos de escritura que también, digo, además de los que les vamos a compartir. Entonces, pues nada, extenderles esa invitación. Sí, perfecto, para que puedan tener lo que requieran, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Tenemos nosotros asesorías personalizadas. Entonces, si ustedes quieren ya aplicarlo en clase, pero tienen un poco más de dudas de cómo hacerlo, o quieren profundizar, o ya hacer un proyecto con nosotros, son bienvenidos, y nada más es cuestión de que nos contacten, que nos cuenten su idea y que de alguna forma ya de ahí podamos armar un proyecto para que lo apliquen ya realmente en el salón. Entonces, por supuesto que de aquí pueden salir más ideas y más proyectos para sus clases. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Igual agradecerles por todo el tiempo y por la dedicación, por el trabajo y la participación. Incluso quienes intentaron participar y no pudieron, no se preocupen, los consideramos y bueno, esperemos que nos manden sus escritos. Igual, ya nada más el último taller que nos queda como parte del CIE es el taller de mañana, que tiene que ver con evaluación. Hay muchos temas de evaluación que a veces tenemos dudas, que no sabemos cómo hacer, ¿no? Sobre todo evaluación en línea. Entonces, aunque tiene se centra un poco más en el tema de ingeniería, porque hay muchos ingenieros o en las áreas de matemáticas y de ciencias que muchas veces les cuesta más la evaluación en línea. De todos modos, hay muchos elementos en común para cualquier área del conocimiento. Entonces, no se asusten si se llama tal vez con ingeniería la evaluación.
igual hay cosas que pueden sacar de provecho, entonces los invitamos a todos también a inscribirse a ese taller. Y bueno,